civismo, en el que hoy tenemos pues la fortuna de contar como ponente con don Luis Linde para hablar sobre la figura de Josep Pla. El señor Linde pues, es una persona muy conocida en la vida española, sobre todo por su actividad como gobernador del Banco de España, pero ha hecho muchas más cosas en la vida, ¿no? En realidad Luis ha tenido una carrera profesional muy brillante, siendo técnico comercial del Estado muy joven, ha sido secretario general técnico del Ministerio de Economía, ha sido director general del Banco de España, fue director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen ustedes sede en Washington, y me acuerdo que comí un día contigo en Washington, cuando estabas allí, Pedro Schwartz, tú y yo comimos, y luego, sobre todo, entre 2012 y 2018 fue gobernador del Banco de España. Pero hoy no vamos a hablar de estas cosas, porque, como digo, Luis tiene muchas facetas, es un intelectual brillante, un autor, no sé si todos ustedes saben, pero entre otras cosas es autor de una biografía del duque de Osuna, del gran duque de Osuna, ¿no? De la época de Quevedo, ¿no? Y ha hecho una labor, y sigue haciendo, una labor muy importante en la revista de libros. Entonces él le interesó siempre la obra de Pla y en 2003 escribió un artículo que claramente les recomiendo a ustedes sobre Pla en esta revista. No voy a hablar del artículo porque será él el que hable de sus ideas, pero hace un par de reflexiones de alguien que conoce poco a Pla, algo le he leído, pero lo conozco poco, conoce poco la cultura catalana, pero que me ha siempre sorprendido alguna cosa. A mí lo que más me ha sorprendido de Pla en esta visión, Pla, como ustedes saben, es un catalanista conservador, ¿no? Lo que más me ha sorprendido, yo que no soy madrileño sino periférico, es esta idea de Pla de que en España hay dos cosas, está Cataluña y está Castilla. Oiga, y los demás, sobre todo una región cuya cultura sí conozco y el idioma conozco bien, que es Galicia, da la impresión de que no existe, ¿no? Queda fuera. Eso es algo que siempre me llamó un poco la atención, ¿no? En la situación actual, pues la figura de Pla sigue siendo interesante, y a mí me gustaría que Luis también hablara un poco de qué sentido tiene Pla hoy, que yo creo que tiene sentido. Y te voy a usar una frase que has sacado tú en tu artículo de Pla, que es muy divertida, que creo que es perfectamente aplicable a la actualidad, ¿no? Por parte, insisto, de un pensador conservador, que el año 1929, dice lo que pensaba de los radicales de izquierda en este país. Dice: en este país hay una manera cómoda de hacer una vida suave, tranquila y regalada. Consiste en afiliarse al extremismo razonable y lavarse las manos pase lo que pase. En nuestro país ocurre una cosa curiosísima con el extremismo. En todo el mundo, las posiciones extremas de la política se mantienen por la gente más abnegada, más idealista y más romántica. En nuestra casa, el cercado extremista está poblado de escépticos, individualistas, pedantes y despistados. Aplíquenlo a la actualidad. Y te dejo la palabra, insisto, quiero agradecerle a don Luis su presencia aquí y estamos deseando escucharte, que para eso hemos venido. Muchas gracias. Yo prefiero hablar de pie, porque respiro mejor, ¿eh? Ahí, además, tengo algunos papeles que manejar y como no tengo mesa, pues mejor aquí. A todos muy buenas tardes o buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Civismo su invitación para participar en el seminario de este curso, un seminario que también se monta con la colaboración de la Fundación Adenauer y la Fundación Tocqueville y el Club Tocqueville.
Y también quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Ortega Marañón, que nos hayan dejado la sala de la biblioteca para esta reunión. Muchas gracias por su generosidad. El título de esta conferencia es Josep Pla, un gran escritor y un gran liberal. Y se dice, está ya dicho lo que se quiere decir, pero falta mencionar algo que estaba en la base de la posición política y social de Pla, que es su interés por la economía. Y es a eso a lo que voy a dedicar mi intervención. Pla escribió novelas, pero no era un buen novelista, no tuvo nunca éxito con sus novelas. Escribió algunas poesías muy raras, tampoco tuvo éxito, nadie piensa en Pla como un poeta, evidentemente, pero sí escribió estupendos relatos cortos de personas que él había conocido, situaciones que había vivido o hechos que habían ocurrido, y él sabía que eran reales y conocía a sus protagonistas. Y esos relatos cortos son simplemente maravillosos. Pero aún así, Pla no es esencialmente un escritor de ficción. No fue un gran escritor de ficción, fue un gran escritor de no ficción. Eso es lo que caracteriza a Pla. Siempre habla de las realidades, nunca habla de cosas inventadas. Pla fue un hombre de una cultura muy amplia, muy sólida, fue un lector infatigable. Le hizo el año 65 una entrevista a Salvador Paniker, que algunos de ustedes conocerán, sabrán quién es Salvador Paniker, y Pla le dijo a Paniker: me he pasado la vida leyendo. Y era verdad. Y trabajando, era un trabajador incansable. Hay diferentes opiniones, pero la obra que nos ha dejado Pla se acerca a las 40.000 páginas. Se dice pronto, ¿verdad? Pero ¿cómo era alguien capaz de escribir 40.000 páginas? Y de ser tan amplios sus intereses como era. La primera característica de la personalidad de Pla es su inteligencia. Era un hombre enormemente inteligente. Creo recordar, no estoy seguro, pero quiero recordar que yo he leído que fue Unamuno, que lo conoció pues, cuando Pla era muy joven, la primera gran personalidad de nuestra vida intelectual, de nuestra vida intelectual y artística, que dice: este hombre es muy inteligente, más inteligente de lo normal. Y eso, dicho por Unamuno, de un jovencito que él apenas conocía, también significa algo, me parece a mí, ¿no? Pla es, sin duda alguna, uno de nuestros escritores más sobresalientes del siglo XX. Pero lo que hace a Pla, aparte de ser un gran escritor, algo especial, es su gran interés por la economía. Pla fue muy consciente, desde muy joven, de que no entendía la economía. No entendía por qué a veces había una situación mejor, a veces peor, por qué subían los precios, por qué no subían. Es decir, sabía que no entendía lo que pasaba. Y voy a leerles un parrafito de un artículo que yo publiqué el año 12, donde me refiero a este no entender. Es un artículo que yo publiqué el año 12 dentro de Revista de Libros, y el artículo se titulaba Economía para Todos, y dice lo siguiente. Cuenta Josep Pla, en la segunda edición de su Madrid 1921, un dietario, que yendo en tren camino de Madrid con su amigo Joan Crexels, reflexionando sobre los paisajes que habían visto y las incidencias del viaje, estuvo tentado de decirle: es posible que esto no sea verdad, que en su momento, en aquel viaje, no dijo esto, pero él corregía sus libros y es posible que esto lo metiese después, años después. Pero, en fin, dice que le dijo a su amigo Crexels: hay que ponerse a estudiar economía. No entendemos nada de lo que está más allá de nuestras narices. Ya fuera una reflexión de Pla, joven, de los años 20, o, como es probable, como he dicho, una corrección posterior, esto indica simplemente la conciencia de Pla de que no entendía lo que pasaba y que había que intentar entenderlo. Y entonces él dedicó una parte de su vida a entender la economía. Y esto, entre los intelectuales, entre la vida española, también supongo que pasa en otros países, pero en España yo creo que puede decirse que considerar irrelevante o asumir de forma displicente o desafiante la propia ignorancia económica ha sido, a lo largo del siglo XX, y lo sigue siendo, la actitud de muchas figuras públicas
que opinan sobre los males de la sociedad, que es siempre capitalista, y sus remedios. Esta actitud no se ha corregido con el descrédito que ha sufrido el marxismo durante los últimos decenios. Como si se dijera, si el criticismo marxista, que tenía una teoría económica detrás, aunque fuera fallida, no es válido para entender y guiar la evolución social, entonces nada puede serlo. Sería larga la lista de escritores, científicos, políticos de todos los partidos, jerarquías de todas las iglesias, periodistas, cineastas, artistas, incluso famosos deportistas, que han sido analfabetos económicos, ignorantes de que lo eran, o a los que su analfabetismo, incluso alegremente reconocido, no ha causado preocupación ni ha sido obstáculo para que emitiesen opiniones o propuestas sobre las más enrevesadas cuestiones económicas. Después de esta diatriba, con lo que he querido subrayar lo raro de la afición de Pla a la economía, y espero que ustedes me perdonen, voy a plantear las siguientes dos preguntas. ¿Cómo se enfrentó Pla al laberinto de problemas y de interrelaciones que implica la economía, implica entender la economía, penetrar en la economía de un país? Y segundo, ¿cuáles debían ser para él los objetivos de la política económica? Pues Pla organizó en su cabeza tres bloques de cuestiones para entender y para penetrar en estos misterios económicos. Primero, la inflación y los problemas monetarios, es decir, la importancia para cualquier economía de tener una buena moneda. Tengo que coger un poquito de agua. Segundo, los mercados, que deben funcionar sobre la base de la propiedad privada, con mayor libertad y las menores interferencias públicas que sea posible, y que esta es la base de un capitalismo eficiente. Y tercero, el empleo, el desempleo y las soluciones intervencionistas de Keynes. Para explicar cada uno de estos tres bloques me voy a apoyar en un artículo mío, que publiqué hace ya unos cuantos años, y también voy a usar varios párrafos y pasajes de libros de Pla, sobre todo de su viaje en autobús, que se publicó en 1942. Primero, los problemas monetarios, la inflación. Pla no fue nunca proclive a contar intimidades o detalles de su vida privada, y menos aún de sus dificultades. Pero vivió un episodio del que estamos bien enterados, porque lo contó varias veces y en detalle. Su descubrimiento de la inflación, lo que le ocurrió con la más tremenda que vivió Europa en el siglo XX, la hiperinflación alemana de 1923-24. Entre enero de 1922 y noviembre del 23, el índice de precios aumentó en Alemania en más de 50 millones de veces, lo que equivalía, si no me equivoco con los ceros, a un aumento de un 5.000 millones por ciento. Aprendió lo que era la inflación, diríamos, en carne propia. La inflación no tiene nunca efectos favorables en la economía, pero cuando se desboca y alcanza lo que llamamos hiperinflación, una inflación descomunal y fuera de control, que él padeció en Berlín, puede acabar con la vida civilizada, y en esto él insistía mucho, y ser causa de miserias y desastres de diversa naturaleza. Pla vivió en Alemania la aparición de billetes con un valor facial de 100 billones, billones latinos, o sea, millones de millones, 100 billones de marcos y un tipo de cambio dólar-marco que en su momento cumbre cambiaba un dólar por 4.200.000 millones de marcos. Cuando todas las imprentas alemanas no bastaron para imprimir billetes, los billetes necesarios, se llegó a la desaparición total del papel moneda y finalmente a una reforma monetaria que Pla ya no vio porque consiguió salir de Alemania antes de esa reforma. Voy ahora a leer dos párrafos de Pla en los que nos describe lo que aquello que vivió en Berlín le hizo pensar. Dice Pla: me di cuenta de la importancia que tiene la moneda, el precio de la moneda en la vida humana. No puede haber ninguna forma de moral si la moneda no es fuerte y si no sirve para mantener la alimentación de la gente. Alemania, en la época de la República de Weimar, fue una jungla llena de bestias feroces. La mala moneda y la inflación mueven los regímenes políticos. El descenso de la lira italiana abrió la puerta al fascismo de Mussolini y afectan incluso al arte. Para Pla, el expresionismo alemán fue la tendencia pictórica de la inflación monetaria, del dolor inmenso que produjo esa inflación
por la eliminación en la vida humana de toda belleza. Y dice también, el precio de la moneda es el fundamento de la moral práctica, que es la única que existe. Cuando una moneda se deteriora, la golfería se extiende de una manera vasta, ineluctable y terrible. Como señala Valentín Puig en su estupendo libro El hombre del abrigo, Pla se atrevió a manifestar su admiración por Oliveras Salazar y su régimen debido a su política de estabilidad monetaria a ultranza, sabiendo muy bien, claro está, lo que eso significaba y cómo sería recibido en el ambiente intelectual y político de España en los años 60 y 70. El segundo bloque era los mercados, que son la base del capitalismo, los mercados libres. Después de la preocupación por la inflación y las ventajas de la estabilidad de precios, el principio económico de que Pla consideraba esencial era el respeto por la propiedad privada, unido a la defensa de los mercados libres, cuyo resultado era el capitalismo con la menor intervención estatal posible. El respeto a los mercados y su funcionamiento, el respeto del capitalismo y de la economía de mercado, le pareció a Pla aún más importante y respetable después de nuestra guerra civil y bajo las restricciones y condiciones de la guerra mundial. Les voy a leer ahora un pasaje del Cuaderno Gris, el famoso dietario, libro de memorias de juventud y primera madurez, aunque sabemos que lo retocó repetidas veces a lo largo de los años. En este pasaje se relata una discusión en una tertulia de su pueblo, Palafrugell, el año 1919, poco después de la Revolución Rusa, en el que a uno de los tertulianos, amigo suyo, Josep Bofill de Carreras, de apodo Gori, le hace decir lo siguiente. Y les voy a decir lo que le hace decir a su amigo Gori. Que el régimen, eso habla Gori, el amigo de Pla, supuestamente, claro, supongo que esto es un invento de Pla, claro. Que el régimen capitalista es caótico, desordenado, irracional, caprichoso, dilapidador, es una verdad literal, axiomática, indiscutible. El régimen capitalista es, además, un régimen de puro capricho y, por tanto, doloroso, cruel y triste. El régimen capitalista es todo esto y aún muchas otras cosas más desagradables. Nosotros podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones, pero yo creo que estas invectivas demuestran la absoluta necesidad de defenderlo, al capitalismo, y mantenerlo en todos los terrenos. El capitalismo es irracional, caótico, incomprensible, desordenado, caprichoso, injusto, doloroso, triste, absurdo, exactamente como la naturaleza y la vida. Vida y capitalismo es todo un mismo vino. Y después dice, la ley de la historia es la tendencia del hombre al olvido. Si esta tendencia a la fatiga de la memoria no fuese tan acusada, sería imposible imaginar la aparición intermitente de aventureros de gran volumen, de lo que se llama personajes históricos. Aquí nos paramos y ahora pasamos a los mercados. Pla pensó siempre que los mercados libres eran, junto con una buena moneda, y una buena moneda es fundamentalmente una moneda de valor estable, es decir, ausencia de inflación, las bases imprescindibles de un buen capitalismo. En 1942, Pla publicó su Viaje en autobús, una obra maestra, creo yo, para describir y explicar lo que era la economía española en aquellos años y cómo funcionaba o no funcionaban sus mercados. Todo en 190 páginas de sencilla, casi austera prosa. Voy a leerle 3 párrafos de Viaje en autobús sobre los mercados y cómo era la vida económica en España, digamos, el año 42. El viaje en autobús, esto aquí hablo yo, no hablo Pla, es una elegía de la libertad económica y de los mercados. Según Pla, quintesencia de la libertad, columna de la sociedad, barómetros de la seguridad de la vida. Y una protesta disimulada, cercana a una especie de humor negro, pero transparente, contra la parafernalia económica del nuevo Estado, como se designaba a sí mismo el régimen. El intervencionismo asfixiante, los cupos, la necesidad de permisos y salvoconductos para todo, la autarquía, de cuyos principios y resultados se recochinea abiertamente
el control de precios y el razonamiento. Pero Pla no hace discursos. En uno de sus paseos se detiene a comentar con un conocido el reciente y ostentoso enriquecimiento de un carnicero del pueblo. Le dice a su acompañante: ya comprendo, desde que dejaron en libertad a la carne, habrá ganado unas pesetas. Y Hegel, el que habla y pasea con Pla, le responde: ¿qué hombre? Fue antes, cuando la tasa que los ganó. Desde entonces, ¿se entiende? Desde el fin de la tasa, no hace más que quejarse. Los cupos, las preferencias autárquicas, los monopolios, aunque sean pequeños, son los componentes clave de la economía, cuya regla de juego no viene del mercado, sino de la política, aunque fuera una política de escaso alcance. De la policía, del fisco, de las influencias de los despachos y de la administración que vigila. Y sigue diciendo después: hay un apartado del viaje en autobús que se titula El autobús fisiocrático. Y entonces, sobre esto dice lo siguiente. Lo titula Misterios fisiocráticos. Y dice, un capítulo, este capítulo de Misterios fisiocráticos, está dedicado a los extraperlistas. Si alguien no sabe de dónde viene la palabra extraperlo, luego os lo cuento, pero aquí no quiero parar. Los extraperlistas campesinos, la mayor parte, que pretendían vender sus productos por cauces no oficiales para evadir los precios tasados, que igual que él mismo viajaban en autobús fisiocrático. Los fisiócratas decían: los elementos que se dedican a acercar las cosas del productor al consumidor merecen nuestro aplauso. Ahora es todo al revés. Dentro de muy poco aparecerá un control. Se refiere al control que hacía la Guardia Civil o la policía en las carreteras. La consigna del momento es: no pasarán. Después de referirse con ironía a los economistas aparentemente candorosos que combaten a los intermediarios, dice: lo que encarece las cosas es que pasan por demasiadas manos. Suprimamos los intermediarios y la vida se abaratará. Hemos suprimido los intermediarios y, sin embargo, las cosas son cada vez más caras. Cuando los mercados son florecientes, la vida es abundante. Cuando los mercados decaen, el hambre para la mayoría está a 2 pasos. Los mercados son el fundamento del bienestar material y de la convivencia civilizada, y no es posible vencer la escasez y progresar materialmente sin libertad comercial y económica, lo que exige el respeto a la propiedad privada y el menor intervencionismo estatal posible. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a suprimir el siguiente apartado, que es un poco largo, el 4, pero insiste en esta idea. Voy a terminar este apartado leyendo otro pasaje de Pla que no pertenece a Viaje en autobús, sino a un artículo titulado Una profunda bobada, que publicó en noviembre de 1945 sobre la expansión socialista que se produjo al acabar la Segunda Guerra Mundial, y es algo así como el colofón del Viaje en autobús. Esto dice lo siguiente: el señor que se encarga de todo es el Estado. Se ocupa de las primeras materias, de las segundas materias y de las terceras materias. Se ocupa de precios y clientes, de jornales y subsidios, de horarios y fletes. Es una delicia. Nosotros lo único que hacemos es rellenar unos papeles y al final cobrar. Y sigue. Cada día son más visibles las ilimitadas intervenciones del leviatán moderno, implantan el socialismo con todas aquellas ilusiones que habían leído en los libros. Pero sentar nuestra felicidad en el granito más puro, resucitaron doctrinas económicas de la edad de piedra y crearon la autarquía. Yo no sé qué va a ocurrir en la lucha contra la libertad y el capitalismo. Lo cierto es que implantar el socialismo y caer en los defectos más absolutos de aquello que se trataba de enterrar fue todo uno. Y termina con la siguiente muy contundente protesta: a más control, más impunidad; a más socialismo, más frivolidad y menos contabilidad, más zonas de sombra y misterio. Y ahora no hablo de este país, ni de ningún otro país concreto, hablo de Europa. Después de 50 años de propaganda puritana del socialismo, es natural que se hayan enamorado de este espantajo no pecaminoso todos los espíritus situados en aquella zona equívoca que hay entre la ingenuidad y la ambición, entre la ignorancia y la pedantería. Ya pasamos al último bloque en el cual se centró sus ideas Pla, que es el empleo o el desempleo y las ideas de Keynes.
Pla no se quedó en la moneda estable y en la lejía de los mercados libres. En los años 50 trató de entender lo que, además de ser una novedad intelectual y política en Europa y en España, se perfilaba como una opción liberal realista frente al avance del socialismo. Pla quiso entender la política económica contra el desempleo para salvar el capitalismo, y eso le llevó en los años 50, de la mano de Joan Sardá, a Keynes. Pla tuvo amigos catalanes con puestos importantes en Madrid. Entre ellos, quizá el primero fue Manuel Ortínez, que fue director del IEM, aún usted sabrá lo que fue el IEM en su momento, entre el año 65 y el año 71. Dependía del Ministerio de Comercio, pero estaba metido en el Banco de España. Y luego fue el representante de Tarradellas en Madrid. Pero el amigo decisivo en materia económica de Pla fue Joan Sardá. Quizá la persona que le infundía a Pla más respeto y admiración, de todas las que él conocía. Joan Sardá, muchos de ustedes lo sabrán, era catedrático de Teoría Económica, fue director e impulsor del moderno Servicio de Estudios del Banco de España y uno de los diseñadores del Plan de Estabilización, acordado con el Fondo Monetario Internacional en el año 59. No tengo que señalar la importancia de este acuerdo en nuestra historia económica e historia a secas. Joan Sardá, con quien creo que Pla viajó una vez a Estados Unidos, recuerdo haber leído esto, pero no lo puedo localizar en este momento, y creo que estuvieron juntos en Washington, pasearon por el Mall, donde está el edificio de la Reserva Federal, y Pla recordaba esto con auténtica emoción. Le conmovía ver el edificio de la Reserva Federal y las cosas que decías de eso, de ese edificio, lo que ahí se gestaba Joan Sardá, ¿no? Sardá le explicó los puntos fundamentales de las propuestas de Keynes, arrancando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, del Pacto de Versalles y los intentos de algunos países de volver al patrón oro. Pero ahora viene una cosa que incluso algunos grandes expertos en Keynes en España no conocían. Y yo creo que, no soy el descubridor de eso, pero en fin, yo he hecho conocer en algunos ambientes económicos que Pla escribió y publicó un excelente ensayo de su pluma, que lo había hecho él. Está en el volumen 33 de la obra completa de Destino, o sea que se puede consultar perfectamente. Es un ensayo sobre Keynes, las teorías de Keynes y lo que significa lo que Keynes propone. Y lo más curioso es que es un artículo. Yo lo he consultado con Antonio Torrero Mañas, que es uno de los máximos expertos en Keynes, y dice que está bien, o sea, que ahí no hay errores, que ha entendido perfectamente lo que le explicó Sardá y lo reproduce y lo explica muy bien, ¿no? Lo cual es muy curioso, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes quieren, en ese volumen de la obra completa, pueden leer un estupendo artículo, y bien contado, y que va a las cosas más importantes de Pla sobre Keynes. Le voy a leer también un parrafito corto sobre este asunto, que es el siguiente. Esto lo dice Pla sobre Keynes. Dice: Keynes vivió toda su vida obsesionado por un problema, el del paro obrero. Keynes creía que la desocupación tenía una razón y una causa, era debida al mismo sistema. Puesto que la crítica de Keynes a la economía clásica era, y Pla lo entiende perfectamente, que el ajuste en el mercado de trabajo no podía hacerse como en los demás mercados, debido a la dificultad de hacer bajar los salarios y a los problemas políticos y sociales asociados a este mercado, y eso exigía la intervención del Estado. ¿Cómo reconciliar esto con las posiciones liberales de Pla? Toda la vida Keynes se llamó liberal, pero Keynes fue un liberal sui generis. Eso lo dice Pla. Fue un enemigo del laissez-faire. Siempre consideró que la libertad económica era tan importante como la de pensamiento, expresión o de creencias. Es una libertad sagrada, dice. Pero la libertad económica está amenazada por el despotismo del socialismo del Estado. Para salvar, en la medida de lo posible, la libertad económica, no hay más que un camino: aplicar la teoría del mal menor, recortarla un poco para salvar lo que pueda ser salvado. El dirigismo es un mal, pero es preferible un poco de dirigismo, sobre todo si es inteligente y está basado en la realidad económica, que la total pérdida de libertad devorada por el Estado, por el socialismo o por el comunismo. Es decir, que Pla mantuvo su apoyo a Keynes
aunque Keynes implicaba cierto retroceso frente al approach clásico de la política económica, que rechaza la inflación en cualquier caso, pero resulta que Sardá, en algún momento más, pasados algunos años, supongo, no sé en qué momento se produjo esto, Sardá le explicó a Pla que en realidad, a fin de cuentas, Keynes era un economista inflacionario. Y desde ese día parece ser que Pla perdió todo interés en Keynes, porque él pareció que aceptar la inflación como un método de manejar la economía, incluso si hay argumentos para ello es intolerable. Y parece ser que, eso dice Valentín Puig en su libro sobre el hombre, sobre Pla, que desde ese día Pla ya no escribió nunca más nada sobre Keynes. No le gustó nada esa aclaración que le hizo Sardá, ¿no? Y ya voy a terminar. Voy a leer las conclusiones de un artículo que yo publiqué que se publicó en 2 fases, hace ya más de 20 años, casi 20 años, sobre todo esto que hemos dicho desde un punto de vista, digamos, así como más filosófico. Pla nunca abandonó su defensa de la moneda estable como uno de los fundamentos de la sociedad civilizada. Pero su entendimiento de los asuntos económicos y su interés por ellos fue más allá y se matizó y se hizo más complejo. Las instituciones del capitalismo, el papel de los mercados libres, el socialismo como generador de pobreza, la relación entre libertad económica y libertad política, la política económica keynesiana como opción liberal frente al estatismo, incluso su nacionalismo catalán se hizo algo más economicista. Pla fue testigo del derrumbe de las sociedades liberales europeas, incluida la española, y de los desastres y matanzas sin precedentes que ese derrumbe trajo consigo. Era ya un liberal bastante radical y un demócrata convencido antes de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Pero después su convencimiento se hizo, si cabe, aún más firme y definitivo. Resistió todas las oleadas antiliberales, fascistas y socialistas en los años 20 y 30 y procomunistas después del 45, desde una posición a la vez perfectamente lúcida y del todo marginal. Si hubiera vivido 10 años más, se habría llevado alguna alegría. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, realmente muy interesante. Lo que has contado sobre Pla y Keynes, que lo desconocía, realmente muy curioso y muy interesante. Ahora, en relación con esto, siempre se ha dicho, dime si es verdad o no, que Pla se inventaba cosas. Sin duda. Que las anécdotas de Pla, gran parte de ellas sin duda, sí, son falsas. Probablemente para decir la idea que él pensaba, se buscaba un personaje y le ponía en su voz alguna idea o algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso ya se puede decir porque se sabe perfectamente, ¿no? Pla era un inmenso escritor, no hay adjetivos suficientes para decir lo bueno que era, lo culto que era, su forma de trabajar continua, ¿no? De forma pero yo creo que en su madurez ya fue distinto, ¿no? Al principio era gracioso porque él plagió en varias ocasiones varias cosas, hizo varios plagios y no solo se arrepintió, no solo no pidió perdón, sino que escribió varios elogios del plagio. Él discutió eso y bueno, tuvo algún problema serio, eso lo cuenta muy bien la última biografía de Plano. Y entonces él hizo cosas, inventó, plagió, cambió, repitió artículos ya publicados, pero yo creo que eso lo fue haciendo cada vez menos, me parece a mí, ¿no? Pero sí, esas cosas las hacía con desparpajo. Tranquilamente. Bueno, sí. Vamos a abrir el debate. ¿Tenemos un micrófono? ¿Alguna intervención? Allí tenemos. Hola. Solamente una pregunta. ¿Nos podrías explicar un poco la vida política de Pla? Gracias. Complicado, ¿no? Sí, bueno, complicado y no complicado realmente, porque yo creo que es bien sabida, es bien conocida y
Pla, en su juventud, es catalanista. Yo no sé si él era, digamos, separatista, como se decía hace años, o independentista, pero lo fuera o no lo fuera, se asoció y se conectó con los movimientos separatistas, o con los separatistas, o con los independentistas, ¿no? Pero yo creo que eso fue cambiando. Cambió, desde luego, cuando fracasó de modo cómico, prácticamente, el intento de Macià de entrar en España con un grupo de guerrilleros catalanistas separatistas, y fueron todos detenidos, en fin, aquello acabó como una especie de chiste. Y luego lo que a Pla le pareció ya muy mal, y se separó ya de todo, de ese enfoque, fue, por supuesto, octubre del 34, cuando Companys declara el Estado catalán, digamos, ¿no? En octubre del 34, después del fracaso del golpe de Estado que se intentó entonces en Asturias, digamos, ¿no? Sí, bueno, en Asturias fructificó más, pero se intentó en toda España, ¿no? Contra Pla estuvo siempre de modo total, y eso le pareció lamentable, el intento de la proclamación del Estado catalán, que era una cosa ambigua, porque no era una separación del todo, bueno, todos sabemos cómo era, pero era una cosa un poco ambigua, pero Pla eso lo rechazó del todo, ¿no? Luego viene la guerra civil. En la guerra civil él tiene que salir de Barcelona, porque, bueno, había matado a varios de sus amigos en las primeras semanas de la guerra civil. Él consigue salir de Barcelona porque Jaume Mirat Villes, que sabrán que era el jefe de las milicias, le proporciona un pasaporte y pueden salir él y su mujer, que era la hija del cónsul noruego en Barcelona. Él sale de Barcelona, creo que es septiembre, a comienzos de septiembre del 36. Tuvo mucha suerte porque, insisto, algunos de sus amigos fueron asesinados al principio de todo de lo que había pasado, de la sublevación, del alzamiento nacional, digamos, ¿no? Y entonces él vive en París hasta la vuelta, hasta el final de la guerra civil. Está asociado, esto ya también es público, hace años no se podía decir, pero esto es público, y pues está asociado a labores de espionaje aficionado, digamos, en favor de Franco, por supuesto, en favor de Franco y de acuerdo con Cambó. En ese momento todos estaban protegidos por Cambó. Él vuelve a España y él aspira, en un momento determinado aspira a ser director de La Vanguardia, pero eso no es posible, ya no. Y entonces, cuando él se dio cuenta de que, a pesar de que no cabía duda que él no había estado con el Frente Popular de ningún modo, y que en un sentido él era parte de los vencedores de la guerra civil, pero claro, él era pues una persona muy ligada al separatismo o a los movimientos catalanistas, y claro, pues era imposible. Entonces él se dio cuenta enseguida de que eso era imposible, que sus ambiciones no podían ser satisfechas, y es cuando toma la decisión de refugiarse en su casa en Llofriu, el Mas Pla, y ahí está, y ahí vive ya el resto de su vida. Era su residencia permanente, ¿no? Y ya no aspira a ningún cargo, no aspira a ser nombrado nada en ningún sitio, solo aspira a publicar cosas, a trabajar, ¿no? Yo usé una expresión en mi artículo del año 2003, yo usé una expresión que a mí me pareció que era buena, y yo creo que refleja bien cómo se veía a sí mismo. Ese artículo mío tiene como título Pla, Cataluña y España, o el guardián de las ruinas. Pla era, por supuesto, el escritor catalán más importante que había en ese momento, y fue siempre el más importante. Él no estaba con unos, no estaba con otros, pero claro, él tenía, por encima de todo, era totalmente radical en el tema de la lengua. En el tema de la lengua, Pla era totalmente radical. Él consideraba, no he contado que cuando él hace el prólogo del viaje en autobús, no deja de decir que le ha costado mucho hacer este libro como lo ha hecho,
quiere decir escribirlo en castellano, no en catalán, porque él había trabajado siempre en catalán hasta la Guerra Civil, ¿no? Pero el viaje de autobús lo tiene que hacer en castellano. Y entonces, es por supuesto, no es verdad, en el sentido, porque él tenía un dominio del español tan bueno como el catalán, o mejor, no sé, dominaba el castellano perfectamente. Pero tiene que decir que le ha costado esfuerzo escribirlo en español, porque él ha hecho eso en contra de su voluntad, él hubiese querido hacerlo en catalán, ¿no? Pla sobre el catalán siempre era de un debate radical. No, él decía, por ejemplo, que eso del bilingüismo es una mentira, que eso no es verdad, que se puede ser bilingüe en sentido administrativo, pero en sentido literario o poético, que eso es imposible. Y vivió con esa contradicción. De forma que él tuvo una posición siempre en defensa del catalán, eso nunca dejó de decir eso del modo más radical posible, pero yo creo que al final de su vida y desde la Guerra Civil él no estaba en favor de ningún movimiento de independencia en absoluto, o de separatismo en absoluto, ¿no? Pero bueno, cuando murió Franco, él se llevó bien con Tarradellas, por ejemplo, y aceptó esa situación. Eso es lo que yo puedo responder. Lo que yo sé, que lo debe saber pues, toda la gente, porque es fácil de saber todo esto de sus cosas públicas y no tienen ningún misterio, pero tuvo una posición ambigua, un poco digamos, difícil de precisar durante muchos años, evidentemente, ¿no? ¿Alguna otra? Yo te comento, hablando de esto de la posición de Pla, de las anécdotas, una creo que siempre me ha hecho muchas gracias, muy ilustrativa. Cuenta Pla su impresión cuando al de proclamarse la República al mes siguiente se empiezan a quemar iglesias y conventos, ¿no? Y él la pone en la figura de un catedrático de filosofía del derecho, don Luis Recasens Sitges, cuyo nombre no sé si les dirá algo. Recasens Sitges tenía un encanto, y es que fue un catedrático al que le expulsaron de su cátedra los dos gobiernos, primero los republicanos y luego los nacionales, ¿no? Entonces cuenta Pla que cuando Recasens era republicano conservador, era el grupo de Maura, que cuando le llega la noticia, su subdirector general llega allí y le dice: don Luis, mire lo que está ocurriendo, es terrible. Y con muy mala uva, Recasens, que era un hombre de formación muy germánica, había estudiado con Stammler en Berlín, con Kelsen en Viena y tal, le dice, esto cuenta Pla, seguramente sea mentira también, pero tiene muchísima gracia, que el subdirector le dice: don Luis, ¿qué haría el profesor Stammler en una situación como esta? Y dice Pla, y don Luis, en vez de tirarle un tintero en la cabeza al subdirector general, como debería de haber hecho, cayó en una profunda depresión. Es decir, la posición de Pla en este caso yo creo que es muy clara. Le horroriza que se quemen iglesias, le horroriza todo este tipo de cosas. Y luego lo que decíamos antes, ¿no? Se cuenta una anécdota que será totalmente falsa, se la inventa, busca un personaje y lo sitúa, ¿no? Pero bueno, vamos a dar la palabra a más gente. Si no, yo tengo más cosas sobre economía. Allí, al fondo. En el curso 75-76, yo empecé la carrera de Derecho en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Mi catedrático de la asignatura, entonces se llamaba Derecho Natural, era don Joaquín Ruiz Jiménez Cortés. Y entre la bibliografía básica que nos recomendó y el libro que de facto él utilizaba en sus clases era La filosofía del derecho de don Luis Recasens Sitges, editado por Porrúa en México, en el exilio. Luego, tanto para mí es una persona muy conocida. Cuando se celebró recientemente en la Facultad de Filosofía de la Complutense el 75 aniversario de su construcción, siendo decano García Morente, se expusieron obras de la época
y figuraba, hablamos de los años 30, la tesis doctoral, el original, no me acuerdo exactamente de cuál era su título, su contenido, de don Luis Recasens Sitges, que era orteguiano. Y el año que yo estudié, empecé la carrera, el decano era don Luis Legazpi Lacambra, catedrático también de Filosofía del Derecho, que de alguna manera era continuador tanto de Ortega y Gasset como de Luis Recasens Sitges en la esfera de la filosofía jurídica y política. Después de esta alusión personal que me he atrevido a hacer, me ha dado pie el profesor Cabrillo. Todavía recuerdo cuando el profesor Cabrillo en una pizarra de la Facultad de Derecho nos explicaba entre un enjambre de ecuaciones y de curvas la demanda efectiva de Keynes. Entonces la barba negra y yo tenía el pelo negro, pero me acuerdo perfectamente, lo explicaba usted muy bien. Y ya para acabar, recientemente ha finalizado en la Fundación CaixaForum una exposición magnífica, Los tiempos inciertos, sobre la época de la República de Weimar. No sé si a uno de ustedes, supongo que sí, la habrá visto. Yo he estado 3 veces y me he quedado corto. Y el papel de la hiperinflación en la historia trágica de Alemania ha estado muy bien subrayado por parte del comisariado de la exposición. Había muchas referencias a Plan Daupes, al Stresemann, que fue canciller fugaz y durante mucho tiempo, hasta su muerte, ministro de Asuntos Exteriores, y uno de sus principales méritos fue precisamente la reforma económica para hacer frente a la hiperinflación. Y parece ser que hay una correlación, diríamos en nuestra jerga, entre la hiperinflación, unido a otros factores, y el trágico final de la República de Weimar y el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania. Y bueno, pues simplemente ya para finalizar, como presumo que en esta clase, en este aula, hay algún profesor de economía, y la intervención de don Luis María Linde extraordinaria ha sido a literatura y economía, yo les invito, tengo el atrevimiento de invitarles a quien no lo haya hecho, a leer un libro fundamental que da testimonio de esa época, del gran escritor austríaco Stefan Zweig, judío perseguido, cuya muerte trágica conocemos, que es uno de los libros que se recomendaban precisamente en la exposición, y tiene un capítulo sobre los efectos económicos, sociales y morales de la redactado por una persona que, como él, cabe pensar que no tenía una formación económica al menos sistemática, porque era licenciado en filosofía y un gran escritor. Yo, si fuera profesor de economía, esos capítulos que habla de esos efectos perniciosos de la hiperinflación, lo pondría de texto obligatorio y examinaría además a los alumnos de lo que cuenta. Pues muchísimas gracias y perdón si me he extendido en el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, un poco en relación con esto y lo que decías de... nos has contado Pla y Keynes, pero él luego, ¿cómo ve? ¿Tiene algún conocimiento, digamos, de las posturas no keynesianas, pongamos Hayek, que podría encajar en su forma de entender las cosas? ¿Él habla algo de esto o lo ignora? ¿O él sabe lo que le cuenta Sardá simplemente? Sí, yo creo que básicamente él confía, tenía al parecer por Sardá un respeto y una admiración sin límites. Lo que decía Sardá, pues iba a misa, y yo creo que Sardá lo que le vino a explicar, bueno, lo dice él mismo, ¿no? Es que Keynes se separa del modelo clásico, se separa de la forma de enfocar la política económica. No creo que Sardá llegase a explicarle que eso era la escuela austriaca o antecedentes más antiguos de ese enfoque, digamos, que pone el equilibrio presupuestario por encima de todo y que pone la inflación que debe ser cero. En fin, el modelo, digamos, más extremista o más severo del modelo clásico, no creo que Sardá le explicase eso. Sardá yo creo que le explicó que efectivamente, pues que realmente el mercado de trabajo no es un mercado cualquiera, es un mercado muy especial, que no lo puedes manejar
como manejas el mercado de otra cosa cualquiera, pues porque eso produce problemas políticos y laborales y sociales muy graves y eso hay que manejarlo de un modo distinto. Y que la inflación, en ocasiones, pues no es tan mala como parece. Y que entonces yo creo que eso fue lo que, al parecer, a Pla le chocó muchísimo. Y entonces dice Valentín Puig, en su libro que he citado varias veces, que es un libro estupendo, sobre las ideas de Pla, que desde ese día Pla dejó de hablar de Keynes, ya no le gustó nada. Pero volvió a hablar algo de economía en los años 50, 60, es decir, ¿se olvida de Keynes o se olvida de toda la economía? Mira, el artículo que yo he citado, el artículo de Pla sobre Keynes, es del año 55. Pero aunque está publicado en el volumen 33 de la obra completa, no he conseguido saber si Pla lo hizo para publicar en otro sitio, porque claro, no lo hizo para publicar sus obras completas, sino para publicar en algún sitio. Bueno, pues yo no he sabido, no he podido saber, no he podido averiguar para qué lo hizo. A lo mejor lo hizo para su propio ejercicio, para estar seguro que entendía lo que le había explicado Cerdá, que es una cosa que hacemos muchos. A veces escribimos para entender. Pero ¿tú crees que leyó la teoría general, por ejemplo? No. Seguramente no. No, yo creo que con lo que le contaba Cerdá tenía suficiente. Bueno, leer la teoría general es duro. Sí, para que Cerdá seguro que se le explicó las cosas muy bien. Era un gran profesor, ¿no? Era un gran economista, un gran tipo. Entonces, seguro que le explicó las cosas tan claro que lo entendí perfectamente. Y ya está, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Es muy curioso. Luis, dos preguntas breves, aprovechando que tengo el micro. La primera es que Josep Pla fue un escritor bastante denostado durante mucho tiempo en Cataluña. Si podrías hablar de eso, o sea, de los motivos que llevan a ese ostracismo en Cataluña. Y la segunda es, si Pla volviera a subirse a ese avión en dirección a Washington, ¿qué crees que pensaría? Bueno, esa pregunta da para muchísimo, pero en fin, procurar ser breve. Vamos a ver, efectivamente, no solo eso, yo debo confesar, en fin, me da vergüenza confesarlo, pero debo confesarlo, que yo no había leído nada de Pla hasta el año, creo que fue hasta el año 75. Y ese año estaba veranando en Cadaqués. Franco aún no había muerto, murió después, murió en noviembre, y esto era en agosto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que no tenía nada que leer, cogí el coche y me fui a Palamos, donde había una librería, y pues a coger algo para leer, ¿no? Esa historia la he contado muchas veces. Y entonces, pues, había solo en catalán. Yo catalán más o menos lo entiendo, porque toda mi vida he veraneado en sitios de habla catalana o valenciana, y entonces, pues eso más o menos lo entiendo. No lo hablo, pero lo entiendo bien. Y entonces, bueno, que vi un librito que se llamaba 5 historias del mar, en catalán. Lo cogí, lo leí y me quedé atónito. Porque aquello era no bueno, aquello era buenísimo realmente. Era unos relatos sobre, se llama 5 historias de la Costa Brava, relativas de cosas que habían ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Aquellos eran unos relatos maravillosos, ¿no? Bueno, pues lo compré, me lo leí en nada, y entonces pues de ahí sale mi afición a Pla, de hace ya pues casi 50 años, ¿no? Pero realmente, pero lo más gordo, aún no lo he dicho, es que yo no había leído nada de Pla porque pensaba que Pla era un escritor franquista. No sé cómo pensaba yo eso, pero lo pensaba. Y entonces me parecía que no tenía interés. Entonces, indica pues mi despiste, no indica otra cosa. Vamos, franquista, que era muy, pues, en fin, no interesante, muy de derechas, tonterías así, ¿no? Y entonces cuando yo ya, al cabo de unos años, leía cada vez más de Pla y lo leía igual catalán que en español, pues claro, me quedé asombrado, ¿no? O sea, que había un despiste sobre Pla. Si había despiste en Cataluña, no digo nada en Madrid. En Madrid yo creo que Pla era... Bueno, había gente que sabía quién era Pla, por supuesto, y no estaba tan equivocado como estaba yo, tan despistado como estaba yo, ¿no? Pero seguro que había gente que estaba pues, también muy despistada, ¿no? Es que yo creo que Pla se ha ido conociendo bien y mejor, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, pues en los últimos 30 años. Ha sido un proceso bastante, 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría Pla si al coger el avión si fuera a Washington? Eso sí que es difícil de responder, pero no estoy seguro
no estoy seguro que no le gustase. Quiero decir, como era un hombre original y hombre que le gustaba hacer las cosas claras y no confusas, supongo que igual pensaría que este Trump, en fin, es un tipo apreciable por su modo de actuar, pero realmente no sé lo que pensaría, es imposible saberlo. Había una petición de palabra aquí. Sí, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Es simplemente una reflexión, no sé si usted está de acuerdo. A mí me parece, cuando he leído a Pla o cuando he visto alguna entrevista, entre ellas la magnífica entrevista de Joaquín Soler Serrano, me parece que Pla quería dar la impresión de que era un hombre de pueblo, que era un hombre que había viajado mucho y se movía por el ancho mundo, por todos sitios. Como hombre de pueblo hay que hacer las reflexiones un poco escépticos, mientras va preparando el cigarro. No sé, esa imagen que tiene, dice, hombre, este es un payés, y resulta que de payés tiene poco, salvo la apariencia quizá física, ¿no? Entonces, a todo le parece que le pone distancia, se muestra escéptico de regímenes, de opiniones, no se queda en la primera parte de todo, sino que busca un poco más la esencia, más allá de los alborotos que él vivió, la República o lo que sea. No sé si usted está de acuerdo. Gracias. Bueno, yo lo que sí parece que se puede decir, porque a Pla no le gustaba nada que le considerase un intelectual. Le repugnaba que se le englobase o se le clasificase como un intelectual. Él lo que le gustaba es que se dijera de él que él era un payés, un agricultor que escribía. Le parecía horrible depender en sentido económico, depender de lo que ganaba como escritor. No sé si eso quiere decir que ganaba mucho más como payés que como escritor, o que, que no quería depender del mundo intelectual, que el mundo intelectual le parecía, él no lo apreciaba, realmente. Él apreciaba mucho más, pues, en sus relatos estos cortos, de los que antes he hablado, y que algunos son realmente maravillosos. Realmente él tenía muy buenos amigos en la gente que lo rodeaba, que él conocía de Palafrugell, de la Costa Brava, de Palamós, de por ahí, pero amigos, salvo Sardá, yo no sé si Pla tenía algún amigo, realmente no lo sé. Amigo de verdad, era pues nuestro amigo de su editor, de Vergés, pero amigos así no creo que tuviese muchos, ¿no? De forma que él tenía un modo de ser. Digo, lo que está claro es que a él le gustaba ser, o se presentaba como, o quería ser, digamos, un kulak, un agricultor propietario de una finca que le daba para vivir, y eso es lo que a él le gustaba ser. Cuando alguien le decía que él era un intelectual, un escritor, no le gustaba nada que le dijeran eso. Pero nunca se relacionó con los ambientes culturales, digamos, de la Barcelona de los años 20 y los años 30. Bueno, sí, claro. Él consiguió entrar en el periodismo, en los periódicos que había en ese momento. Él nunca ni se rozó con La Vanguardia, porque tenía muy mala opinión de la familia propietaria de La Vanguardia, y nunca la dejó de tener, muy mala, ¿no? Y en algún momento, cuando Aznar fue director de un tiempo y le ofreció escribir en La Vanguardia, le dijo que de ningún modo, que prefería no publicar nada antes de escribir en La Vanguardia. Y bueno, él tuvo una posición, digamos, así un poco difícil de percibir, ¿no? Difícil de... Muy bien, ¿alguna idea más? ¿Alguna pregunta más? Nada más, pues entonces le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a todos por haber venido aquí un viernes por la tarde. Cuando nos preguntan sobre por qué los viernes por la tarde, es porque precisamente la filosofía nació
cuando las personas tuvieron tiempo libre para poder dedicarse al ocio, pensar y reflexionar, y el primer momento de la semana que tenemos para dedicar un poco al ocio es precisamente el viernes por la tarde. Os hemos dejado unos documentos en las sillas con el programa de próximas actividades, etcétera, a la que estáis todos invitados. El otro día en un acto me hicieron una pregunta muy de pla, que era «Això qui ho paga?», ¿no? Entonces, la Fundación sale adelante con la ayuda de muchas personas, varios de los que estáis aquí sois socios y os animamos a que lo seáis, y también a que animéis a todas las personas que queráis a venir también a formarse, a pensar, a reflexionar los viernes por la tarde, ¿no? Y un aviso, al final de la sala hay una mesa con algunos libros que son gratis, es decir, os podéis llevar el que queráis porque están hechos para difundirlos, ¿vale? O sea, y si venís la próxima sesión y os falta alguno de la colección, podéis llevaros otro libro distinto de la colección y no pasa nada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Fundación Ortega, a la Konrad Adenauer, al Club Tocqueville y por supuesto a la Fundación Civismo y a Luis por la sesión. Sobre todo, sí, yo quería desde luego darle las gracias a Luis. Bueno, y entre las actividades y relacionados con esto, sí quería comentar pues que el día 6 de marzo pues tenemos un homenaje a aquel señor que está sentado al fondo, que se llama don Pedro Schwarz, donde presentamos un libro de conversaciones y memorias aquí al lado en la Fundación Rafael del Pino, que si a alguno le interesa puede resultar muy interesante el 6 de marzo. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias.